Bueno, esto era antes un pueblo de indios. En lo que era Tacubaya, entonces, como ven, tenía pueblos y barrios sujetos, entre ellos, por ejemplo, lo que les decía de Nonoalco. Bueno, ahora eso sería San Pedro de los Pinos. Entonces, lo que estamos viendo es una extensión muy vasta, pero además era dependiente, y esto nos lo dice Rebecca Horn, era dependiente del o sea, de lo que sería el Altepetl, el Huey Altepetl de Coyoacán. A eso se suma que son los dominicos los que se van a hacer cargo de Coyoacán y luego de Tacubaya cuando se nos pasan los franciscanos. Los dominicos van a recuperar hacia 1913 la parroquia y el convento de Tacubaya a cambio de Azcapotzalco. Pequeño trueque. Las dos son obras preciosas, pero la de Azcapotzalco era la señora reina de las construcciones dominicanas. Entonces hicieron un trueque interesante en esa época. Bueno, el 17 de enero de 1764, 6 meses después de la secularización de la parroquia y del convento dominicanos de la Candelaria de Tacubaya, acaecida el 19 de julio del año anterior, el licenciado José Ignacio Ruiz de la Vega, cura de Su Majestad, certificaba que cuanto decían los naturales de la villa de Tacubaya era cierto respecto a los atrasos y malos tratamientos que les daba el teniente de corregidor Miguel Guijarro. Esto provocó que fuera depuesto de forma escandalosa de su cargo, pero lo interesante de este asunto es el cúmulo de historias sobre el abuso y corrupción de este personaje, que denunciaron los vecinos de Tacubaya al enfrentarlo legalmente. El documento en donde se halla la información sobre este caso se localiza en el ramo criminal del Archivo General de la Nación. En este expediente se encuentran las palabras del cura diocesano Ruiz de la Vega, dirigidas al Gobernador General y Justicia Mayor del Estado y Marquesado del Valle, don José de Azo y Otal, que a continuación cito. Digo que es cierto respecto a constable que a los pobres naturales que coge en incontinencia les lleva a varios el marco de plata, como si fueran españoles, lo que es contra toda ley y opuesto a lo mandado así por Su Majestad, que Dios guarde, como por la Real Audiencia, y a estos infelices, ¿sí? No se entiende la palabra siguiente, está ininteligible, dice, a estos infelices, los 4 y 5 partes. Tocante a los malos tratamientos, todos estos infelices se quejan amargamente sobre este asunto, sin que yo haya percibido fundamento de parte de estos pobres, que deben ser vistos como a pobres huérfanos maltratados de toda clase de gentes. Esto es lo que puedo certificar, movido del dolor que me causan y por cumplir con la obligación de padre respecto a lo que me lastiman, y a pedimento suyo firmo esta. El teniente Guijarro, fin de cita, el teniente Guijarro era vecino de la villa, lo que sumado a sus excesos y desarreglamientos servía de argumento legal para removerlo de su cargo, pues según constaba en las leyes recopiladas de Castilla, se mandaba que en las villas y ciudades españolas que no tengan alcaldes, ni tenientes, ni alguaciles, que sean vecinos y naturales de la tierra que lleva en cargo. La villa de Tacubaya era en realidad un pueblo de indios, tenientazgo del corregimiento de Coyoacán, y pertenecía al Marquesado del Valle. Su dependencia política de Coyoacán se explica porque durante la época prehispánica había formado parte del Huey Altepetl de esta. Rebecca Horn informa que, cito, en el corregimiento de Coyoacán se operó una coincidencia ante la jurisdicción civil y la eclesiástica, la doctrina dominica, en la medida en que cada cabecera con sus sujetos constituyó una parroquia, en este caso la parroquia de Tacubaya. Así, Tacubaya contaba con un teniente de corregidor que, como ya se ha dicho, dependía del corregidor de Coyoacán. Este teniente era asistido generalmente por escribanos e intérpretes de lengua indígena. Francisco Calderón menciona que, cito, de los corregidores y alcaldes mayores se esperaba que cuidaran que los indios fueran industriados y bien administrados en la doctrina cristiana y en los santos sacramentos, que vigilaran que los indios no fueran obligados a vencer sus productos a menos precio que el razonable, que no se les empleara como memes, en fin, debían en todo cuidar y defender a los indios que gobernaban conforme a lo dispuesto por las leyes. Como suele suceder, la teoría quedó frecuentemente muy lejos de la realidad. Fin de cita.
Precisamente, muy lejos de la realidad estaba el buen trato que merecían los indígenas de Tacubaya por parte del teniente Guijarro. El gobernador y los oficiales de República, representando al común de los indios de la villa de Tacubaya, pedían a don José de Azo y Otal que el teniente Guijarro se le prohibiese, cito, ejercer vara de justicia en el lugar donde lo es. Fin de cita. Pues se quejaba de que éste les cobraba indebidamente el marco de plata. El marco de plata era equivalente a 7 pesos y 4 reales, y era una multa que se cobraba únicamente a los españoles por el delito de amancebamiento. A lo anterior se suma que los indios argumentaban que, cito, estando prevenido en otras leyes de la misma recopilación y cédulas muy concordantes que los justicias den buenos tratamientos a los indios, el teniente lo hace tan al contrario que de obras y de palabras los ofende e injuria cada que le parece y para ello concibe haberle dado motivo. Fin de cita. Los indios principales de la villa, entre los que se encontraban los Velázquez y los Herrera, que seguramente la maestra Celia por ahí ha de conocer, los indios indígenas principales, entonces, estaban entonces también muy molestos, según consta por las firmas en los documentos del caso, pues acudieron en busca de auxilio con Azo y Otal, viéndose orillados por el agravio que, cito, independientemente de lo relacionado, es de tener presente que para el nominado Guijarro somos los principales de la villa, lo menos de su aprecio, pues a todos nos burla y escarnece, acomodándonos aquella calidad que más le agrada, con lo que nos injuria y ofende en gran manera, porque a vueltas de ello quiere privarnos de los fueros y privilegios que como a caciques y principales nos conceden las leyes para lo que no hay razón ni tampoco la tiene para ingerirse, como pretende hacerlo en las elecciones de gobernador y oficiales de república, que debiéndose hacer libremente por los electores y vocales, el teniente pretende que ejerzan los cargos los de su devoción y no los ameritados, a quienes principalmente pretende excluir, de lo que se puede seguir muy malas resultas a fin de evitarlos, y aún estando inmediata nuestra elección, tenemos ánimo de diferirla hasta que el teniente se quite o mude, porque de no ser así, no hemos de gozar de la quietud y sosiego en la que antes de su ingreso nos manteníamos. Por suerte, esas cuestiones en las elecciones actualmente ya no tenemos. Como Tacubaya era considerado, según informa Gamiño, pueblo de indios, aunque la población española era digna de tomarse en cuenta, sus autoridades indígenas, es decir, los miembros del cabildo, eran los siguientes: gobernador, alcalde ordinario, alcalde menor, regidor mayor, regidores, alguacil mayor y alguacil menor. Además, el gobernador debía ser cacique principal de la villa de Tacubaya, no de alguno de sus barrios. Las elecciones para dichos cargos se hacían ante la presencia del corregidor y del cura párroco. Se debían contar con la aprobación del alcalde mayor, el corregidor o el teniente de la villa. Se acostumbraban a celebrar dichas votaciones anualmente durante la Pascua de Navidad, de tal manera que a principios de enero entraban en posesión de sus empleos, las autoridades electas por los mismos indígenas. Volviendo al tema que nos ocupa, los indígenas de Tacubaya lo acusaban de, cito, de que sin respeto al sexo, por levísimos motivos y a veces sin ellos, había golpeado con el bastón que trae a la mano a 3 o 4 mujeres de la villa, sin advertir que por su calidad eran respetadas y atendidas entre los pobladores, como sería el caso de la mujer de Pedro Alcántara, quien por ser española gozaba de tal respeto. Sin embargo, esto no le valió ante el teniente, quien le propinó varios bastonazos porque a aquella le había ido a cobrar 2 reales de que era deudor. Este tipo de actitudes, habían provocado reacciones de rechazo entre la gente de Tacubaya, pues en el caso de esta mujer española, el marido había estado expuesto a un lance igual que, cito, los demás que acaso por prudencia o en confianza del remedio para esta situación habían tolerado, lo que ya no pueden sufrir ni es justo quede sin el condigno castigo que será la remoción postulada. Como si esto no bastara, añadían en su escrito que Guijarro mandaba azotar a los indios cuando, según él, estos no cumplían con su voluntad, más bien con sus caprichos. Comentaban el caso de cierto indio carbonero que le había llevado una carga de carbón, cuyo precio habían negociado en 1 peso con el teniente, quien una vez que el carbón había sido descargado, quería obligar al indio a aceptar solamente 4 o 5 reales. Y como éste se negó a recibirlos, cito, le completó el relicato, o sea, el restante, en unos azotes que le hizo dar, acreditando con ellos sus excesos y codicias. Fin de cita. A otros indios los había mandado azotar
por cosas semejantes o porque no están prontos para lo que él los necesita. También denunciaban el caso de doña Francisca de los Dolores, el cual era digno de corrección o de quitar de en medio al que a cada paso delinque en los de su naturaleza. Este suceso había enfurecido a los naturales porque doña Francisca de los Dolores era india principal y viuda que a ninguno da perjuicio, y el teniente, sin haber mérito para ello, le había cateado la casa a deshoras de la noche y sin decirle lo que buscaba, obligándola a abrir sus cajas y registrándole lo más interior de ellas. Por último, señalaban los principales que el teniente, para saciar su codicia, al que encontraba a prima noche un poco ebrio o le parecía que lo estaba por tener aliento a pulque o por otras de sus sinrazones, los llevaba presos y al darles libertad era a costa de su dinero, pensionando a estos miserables a lo que acaso no les puede satisfacer. Ante esta situación, el gobernador del Marquesado envió el caso al abogado de Cámara de la Real Audiencia el día 19 de enero para que éste fuera enterado y tomara providencias al respecto. Enseguida, los principales de la villa llevaron al juzgado del gobernador en la Ciudad de México a varios testigos para la justificación que se les manda dar. Son muy valiosos sus testimonios porque nos ayudan a conocer más de cerca a este personaje tan nefasto que fue Miguel Guijarro y a entender a través suyo las relaciones de poder que existían en la villa de Tacubaya en ese entonces. Por ejemplo, destaca la declaración de don Manuel José de Villegas, administrador del Real Estanco de Naipes de la villa de Tacubaya y vecino de ella. Según Villegas, el teniente, cito, había puesto juego en su casa de albures en que concurrían españoles e indios y otras calidades, aún menores de edad, y los hacía jugar con barajas de España, y porque el declarante como asentista le privó esto, el teniente prohibió en aquella villa totalmente los juegos de diversión que no fueran en su casa, en perjuicio del real asiento, tal que o habían de jugar en casa del teniente a juegos ilícitos y con barajas prohibidas, o no habían de haber diversión. Y así, mientras dicho teniente no se separase no solo del empleo, sino de dicha villa, han de padecer especialmente los indios, que son los que sufren sin resistencia las iniquidades. Fin de cita. Advertía Villegas que el teniente Guijarro abusaba de su autoridad, ofendiendo y maltratando a los vecinos de la villa. De esta forma escribía que, cito, le consta que no hay persona de excepción para dicho teniente a quien no maltrate con palabras de las mayores diciendo son mulatos, porque aseguraba públicamente que no hay españoles en esta tierra, que solamente los que son de Europa. Entonces decía, no hay otros españoles en esta tierra que los de la Europa. Y a los indios, para defenderlos, les decía mulatos. Hay que recordar que estaba el sistema de castas y era por una cuestión de índole legal, pero también de prestigio social. Así que decirle a un principal mulato lo estaba ofendiendo. Otros testimonios, como el de la testigo María Francisca Mateos, española, vecina de la villa, confirmaban este tipo de insultos que el teniente dirigía a todos los que no